viene, así que no te hagas problema, que arrancá desde evolución, no empecés con la unidad 1, arrancá desde evolución, que es la unidad que estamos viendo ahora, porque así estás a la par con los chicos, ¿sí? Dale. Ese es mi consejo. Esperen porque no me acuerdo, yo no tengo el material abierto, pero tenemos que arrancar desde, para los chicos porque esta parte los que estuvieron conmigo no lo alcanzaron a ver, que es entre creacionismo y evolución. No sé la página del material de evolución, a ver, porque no lo tengo abierto acá, si alguno lo tiene abierto a mano y me ayuda, a ver qué número de La página. 8 es. Bien, la 8. Bien. Entonces, desde esa página vamos a arrancar en adelante. Obviamente, las primeras páginas, si surge alguna duda para los que no la han podido ver, nos preguntan, no hay ningún drama. Igual las clases de ayer están grabadas, así que las pueden ver también las clases de ahí que dimos ayer, que es la primer parte de evolución, ¿sí? Cualquier duda igual nos preguntan a mí o a la Gise, depende con quién les toque, nos preguntan. Bien, ustedes el día de ayer con la Gise, algunos esto lo vieron, yo con los chicos que estuvieron conmigo no. Entonces, brevemente les explico, esto es como una diferencia entre lo que es el creacionismo y la evolución. Básicamente el creacionismo decía que todo había sido creado por ¿quién? Por Dios. Exactamente, todo había sido creado por Dios, obviamente esto está fundamentado en la Biblia, es decir, la Biblia es el libro donde se encuentran todas estas teorías, obviamente como está relacionado con la religión, no puede refutarse y está basado, o es mejor dicho, un dogma de fe, es decir, está basado en la fe, nadie lo refuta. La diferencia con lo que pasa con las teorías, por ejemplo, de la evolución, que en este caso es una explicación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay evidencia sobre lo que dice la teoría de la evolución. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo que Darwin, cuando hizo su viaje, por ejemplo, comparó fósiles con animales actuales, o iba viendo las islas, y iba viendo especies que se parecían, o otras que eran diferentes. Es decir, hay una evidencia científica. Entonces, la realidad es que la ciencia, y sobre todo la teoría de la evolución, que es lo que estamos viendo, es provisional y es perfectible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo probar lo que estoy diciendo, ¿sí? Es decir, tengo pruebas para demostrar eso. Y además, permanentemente estamos poniendo a prueba la ciencia. ¿Qué quiere decir? La ciencia permanentemente se refuta. De hecho, hay cosas que hasta hace unos años se creía que eran verdad, y con la refutación, con esto de permanentemente preguntarse si es así o no, que me permite la ciencia y que eso es genial, me permite todo el tiempo ir descubriendo cosas nuevas. Entonces, una de las bases del método científico es siempre refutarse, siempre poner a prueba y fijarse si verdaderamente es así o no. Entonces, bueno, obviamente, un poco lo que siempre les decimos es, más allá de la religión que cada uno tenga, que a nosotros eso no nos interesa, ustedes cuando van a rendir a la facu, o las creencias que cada uno tenga, ustedes siempre tienen que tener en cuenta las ideas de la evolución. ¿Sí? Crean lo mismo o no lo crean, tienen que tener en cuenta las ideas de la evolución, porque básicamente es en lo que se basa la bibliografía que ustedes ven para ingresar. Vamos a arrancar con las bases genéticas de la evolución. Algunos esta parte la vieron con la Gise, los que estuvieron conmigo no, entonces la vamos a ver, ustedes no vieron el ejemplo, entonces vamos a ver el ejemplo también. ¿Qué es esto de las bases genéticas de la evolución? ¿Cuándo surge esto? Esto surge a partir de la teoría sintética de la evolución. ¿Qué decía la teoría sintética de la evolución? ¿Qué dos teorías unía? ¿La de quién y la de La quién? de Mendel y la de Darwin. Perfecto. Es decir, Darwin, en su teoría de la evolución, o en sus premisas, decía que las características eran heredables, pero él no podía explicar cómo se heredaban porque no sabía de genética. Porque Mendel, por otro lado, estaba haciendo los experimentos, pero ellos no se conocían entre sí. Entonces, lamentablemente, por más que tuviera la idea de que las características eran heredables, él no podía demostrar el cómo. Entonces, una vez que surge esta teoría sintética de la evolución, o neodarwinista, que también se le llama, donde uno las ideas de Darwin con las ideas de Mendel, sí, hago como el broche de oro, es decir, los baches que tenía la teoría de Darwin se cierran con la teoría de Mendel. Entonces,
La característica de la genética de las poblaciones es que a mí ya no me va a importar un individuo en particular como vimos en genética. A mí no me va a importar este individuo que se cruza con este individuo. A mí me va a importar el reservorio génico que tiene una población. ¿Qué quiere decir? Los genes que hay en una población. No me importa ya el individuo en particular como vimos en genética, sino lo que pasa en general en toda la población. Entonces, básicamente, esto lo que analiza es cómo cambian estos reservorios génicos en el tiempo y por qué cambian en el tiempo, qué los hace cambiar. Para poder definirlo tenemos que ver qué es un reservorio génico. Cuando yo hablo del reservorio génico de una población, digo que son todos los alelos de todos los genes de todos los individuos de una población. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que agarro una población de conejos y digo, bueno, a ver, voy a analizar todos los alelos de todos los genes que tienen estos conejos. Eso es el reservorio génico. Lo podríamos hacer con cualquier población, con la humana o con cualquiera. Entonces, como les dije, a partir de ahora lo que a mí me importa es el reservorio génico. Es el conjunto de alelos de genes que hay en una población. Y para eso vamos a hacer dos cálculos que son interesantes, que son las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes cuando vieron genética, ¿cuántos genotipos vimos en genética? ¿Cuántos genotipos vimos? ¿Qué podían ser? ¿Cómo podíamos ser? 3. ¿Y cómo podían ser esos genotipos? ¿Homocigota dominante? ¿Qué más? Homocigota recesivo. Homocigota recesivo y heterocigota. Perfecto, estos son los tres genotipos. Entonces, cuando yo hablo de frecuencias genotípicas en una población, yo lo que calculo es la proporción o frecuencia de un genotipo en particular que hay en una población. ¿Qué frecuencia del genotipo heterocigota hay en la población? ¿Qué frecuencia del genotipo homocigota dominante hay en una población? Eso es lo que se calcula como frecuencia genotípica. ¿Cómo hago para calcularlo? Bueno, digo, n, que lo tienen ahí, esta n mayúscula, es el número total de individuos que hay en la población. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos de estos conejos que tengo acá tienen genotipo homocigota dominante? 10. Bueno, 10. Entonces, a ese valor de aquellos individuos que tienen genotipo homocigota dominante, le doy 10. Fíjense que se representa con la D minúscula. Después digo, bueno, ¿cuántos individuos en esa población tienen genotipo heterocigota? Eso lo represento con la letra H minúscula. ¿Cuántos individuos en esa población tienen genotipo homocigota recesivo? Y lo represento con la R minúscula. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia genotípica? Yo digo, bueno, la frecuencia genotípica del homocigota dominante, fíjense que se representa con D mayúscula, es la cantidad de individuos que tiene un homocigota dominante dividido el total. La frecuencia genotípica del heterocigota es la cantidad de individuos que tienen genotipo heterocigota dividido el total. R es la frecuencia genotípica del recesivo, del homocigota recesivo. La cantidad de individuos que tienen homocigota recesivo dividido el total. De hecho, si yo sumo estos tres, me da el total. Supongamos que yo le digo, bueno, tengo una población de 20 individuos. 10 son heterocigotas. Bueno, entonces quiere decir que esta H son 10. 10 dividido 20 me va a dar la frecuencia genotípica del heterocigota. Bueno, tengo 6 que son homocigotas dominantes. Bueno, entonces estos son homocigotas dominantes. 6 dividido 20 me da la frecuencia genotípica del homocigota dominante. R me da la cantidad de individuos que tienen homocigota recesivo, 4. 4 dividido 20 me da la frecuencia genotípica del homocigota recesivo. Entonces, fíjense, y acá es importante distinguir entre las mayúsculas y las minúsculas. Ahora, ¿cuál es el problema de las frecuencias genotípicas? Cuando yo paso a mi descendencia, ¿les paso genotipos? Cuando yo formo las gametas,
¿Paso genotipos? No. ¿Qué paso? Alelos. Exactamente. Entonces, cuando yo formo mis gametas, mis espermatozoides o mis óvulos, yo no paso el genotipo heterocigota, el genotipo homocigota dominante. Paso o alelo dominante o alelo recesivo para una característica. Entonces, lo que generalmente se usan son las frecuencias alélicas de una población. Entonces, fíjense que las frecuencias alélicas hacen referencia a la frecuencia de un alelo. ¿Cuántos alelos existen? Mínimo. 2. Exacto, el alelo dominante y el alelo recesivo. Después se pueden combinar entre sí, 2 dominantes, 2 recesivos, 1 y 1, pero la realidad es que alelos son solo 2, el alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces fíjense, cuando yo quiero calcular la frecuencia alélica, ¿qué quiere decir? Que voy a calcular en una población la frecuencia de un alelo en particular, del alelo dominante o del alelo recesivo. ¿Cómo hago? Primero, ¿por qué acá en vez de decir n, dice 2 por n? ¿Cuántos alelos necesito para cada característica por lo menos? Para cada gen. Exacto. Entonces por eso lo multiplico por 2, porque yo para cada gen por lo menos necesito 2 alelos, o los 2 dominantes, o los 2 recesivos, o 1 y 1, pero siguen siendo 2 alelos. La P me da la proporción o frecuencia de los alelos A, es decir, del alelo dominante. Y la Q me indica la proporción o frecuencia relativa del alelo recesivo. Es decir, a mí me va a importar ahora en una población qué frecuencia hay del alelo dominante o qué frecuencia hay del alelo recesivo. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular a partir de lo que calculamos antes. ¿Qué quiere decir esto? A partir de las frecuencias genotípicas, puedo calcular las frecuencias alélicas. Entonces, recuerden, P me va a dar la frecuencia del alelo dominante y Q la frecuencia del alelo recesivo en mi población. ¿Cómo se calcula? P se puede calcular usando las frecuencias genotípicas, que son acá, estas que tienen acá, fíjense en mayúscula, o se puede usar las frecuencias absolutas, que son estos que tienen acá, que son las que provienen del conteo. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Lo puedo calcular, empezamos con la del alelo dominante, puede ser 2 por D más H dividido 2N, ¿por qué 2 por D? Porque fíjense, este D me indicaba la cantidad de individuos que tenían homocigota dominante. Pero son 2 alelos, porque son los 2 alelos A dominantes, entonces por eso lo multiplico por 2. ¿Y por qué más H? Porque esta H me indica la cantidad de individuos que son heterocigotas. Y en el heterocigota, ¿cuántos alelos dominantes hay? 1. Uno solo. Entonces por eso más H. Pero también puedo usar las frecuencias genotípicas. Entonces directamente hago D más un medio de H. ¿Por qué un medio de H? ¿Por qué más la mitad de H? Porque esta H me da la frecuencia genotípica del heterocigota. Pero en el heterocigota hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Y a mí el que me importa es solamente el dominante. Entonces por eso es más un medio de H. Ya cuando veamos enseguida ahora con números lo van a entender mejor. ¿Y qué pasa con el alelo recesivo, que es Q? Lo mismo, lo puedo calcular como 2R, que sería este, más H, o directamente la frecuencia genotípica del genotipo homocigota recesivo, más la mitad de la frecuencia del heterocigota. Vamos a probar un ejemplo, para que lo entiendan mejor. Vamos a empezar primero con las frecuencias genotípicas. ¿Sí? Para las frecuencias genotípicas, ¿qué les dije yo? Esto. Voy a contar cuántos tienen homocigota dominante, cuántos tienen heterocigota, cuántos tienen homocigota recesivo. Y los voy a dividir en el total que hay.
Vamos con las flores. Fíjense, vamos con el homocigoto dominante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que hay 6 individuos que tienen homocigoto dominante. ¿Cuántos individuos son en total? 9. 6 dividido 9 me da 0,67. Esa es la frecuencia genotípica del homocigota dominante. Vamos con el heterocigota. ¿Cuántos heterocigotas vemos acá? ¿Cuántos hay? 1. 1, acá. Entonces va a ser 1 dividido 9. ¿Cuánto me da eso? 0,11. Quiere decir que la frecuencia genotípica del heterocigote es 0,11. Vamos con el recesivo. ¿Cuántos homocigotas recesivos hay? 2. Entonces va a ser 2 de 9. Me da 0,22. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto que yo acabo de calcular son las frecuencias genotípicas de la población. Cuánto hay homocigota dominante, cuánto heterocigota, cuánto homocigota recesivo. ¿Qué pasa con las frecuencias fenotípicas? También las podemos calcular. En ese caso vamos a depender de lo que vemos. Recuerden que el fenotipo es lo que nosotros vemos. ¿Cuántas son violetas o moradas? 7. 7. Quiere decir que tengo 7 de 9 que son moradas. ¿Y cuántas son blancas? 2. 2. Entonces fíjense, 7 de 9 me da lo que es la frecuencia fenotípica del morado y 2 de 9 me da la frecuencia fenotípica del blanco. Fíjense, chicos, que acá hemos tenido en cuenta genotipos, no alelos. Solo genotipos. Ahora, supongamos que yo ahora quiero calcular la frecuencia de los alelos. Solo hay 2 alelos, o el alelo dominante o el alelo recesivo. Dijimos, el alelo dominante se le llama P y el alelo recesivo Q. Bueno, acá hay 2 opciones de calcularlo. Una es con la fórmula, es decir, usando esta frecuencia genotípica, y otra es contando. Lo que pasa, acá se ha resuelto por conteo, lo que pasa es que no siempre me dan esto. Hay veces que esto no me lo dan, y yo solo me tengo que basar en la frecuencia genotípica para calcular la frecuencia alélica. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuántas veces aparece el alelo dominante? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El alelo dominante ha aparecido 13 veces. ¿De cuántos alelos que hay? ¿Cuántos alelos hay en total? 18. Muy bien. Entonces, 13 de 18 me da 0,72. Lo mismo hago con el alelo recesivo. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 de 18 alelos. ¿Cuánto da? 0,28. Obviamente, así es mucho más fácil. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les enseñamos la fórmula? Porque la realidad es que esto, la mayoría de las veces no se los dan. Entonces ustedes no pueden calcularlo por conteo. No pueden estar contando 1, 2, 3, porque la mayoría de las veces esto no se los dan, sino que les dan directamente para calcular las frecuencias genotípicas para que con esto calculen las frecuencias alélicas. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a probar a ver si da lo mismo. Fíjense, vamos a probar calcular P, que es el alelo dominante. La fórmula me dice que para calcular P yo tendría que sumar D, o sea, la frecuencia del genotipo homocigota dominante, más la mitad de H, que es la frecuencia genotípica del heterocigota. Bueno, quiere decir que acá tendría que hacer 0,67, que es la del dominante, más 1/2 del heterocigota, que es 0,11. Calculen eso, a ver cuánto les da. 0,67, que es la frecuencia genotípica del homocigota dominante, más 1/2 de la frecuencia genotípica del heterocigota. ¿Cuánto les da?
0,725. 0,72. Quiere decir que fíjense que con la fórmula llegamos al mismo resultado, que es lo que está acá. Probemos con el alelo recesivo. Sería, miren, el alelo Q sería la frecuencia genotípica del homocigota recesivo más la mitad de la frecuencia genotípica del heterocigota. Sería 0,22 más un medio de 0,11. ¿Cuánto da eso? 0,28. Exactamente, 0,275 lo redondeo en 0,28. Quiere decir que da lo mismo. Entonces, la mayoría de las veces, para que tengan claro, no les van a hacer contar los alelitos, sino que lo van a tener que sacar a partir de las frecuencias genotípicas a las frecuencias alélicas. ¿Se entendió cómo hacerlo? ¿Sí? Fíjense Sí, sí. vemos un ejemplo de cómo es el cambio en la frecuencia genotípica y alélica de la población. Fíjense, por ejemplo, acá tengo una población original, que es la que acaban de ver ustedes, donde yo tenía 7 flores violetas y 2 blancas, entonces calculamos el alelo dominante, cuánto me daba, y el alelo, es decir, la frecuencia alélica del dominante y la frecuencia alélica del recesivo. Ahora, con el correr del tiempo, la descendencia que dejan, miren lo que forma, miren la generación nueva. ¿Qué ven de distinto en la generación nueva? Hay más flores blancas. Hay más flores blancas, hay menos flores violetas, pero además, si nosotros calculamos las frecuencias alélicas, también cambiaron. Miren la frecuencia alélica del dominante, cómo está, y miren la frecuencia alélica del recesivo, cómo está. ¿Qué pasó? Acá predominaba el alelo dominante, miren su frecuencia. ¿Y acá quién predomina? ¿Qué frecuencia alélica predomina? La recesiva. Entonces quiere decir que la frecuencia alélica en la población cambió. Y esto es claro en la evolución. Cuando las poblaciones evolucionan, cambian sus frecuencias alélicas. Entonces esto muestra la evolución de esta población. Porque hay un cambio en sus frecuencias alélicas. Primero predominaba el alelo dominante y ahora predomina el alelo recesivo en esa población. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Seguimos entonces. Vamos a hablar del concepto de panmixia. ¿Qué significa la panmixia? La panmixia me habla de un apareamiento en donde yo no elijo el sexo opuesto por alguna característica, sino que lo hago al azar. Básicamente es cuando un individuo se aparea con otro al azar, sin elegir una característica fenotípica y por lo tanto sin elegir un genotipo. ¿Por qué hablamos de esto? A ver, la realidad es que los seres humanos, por ejemplo, cuando elegimos con quién reproducirnos, ojo que no pasa solo en los seres humanos, cuando elegimos con quién reproducirnos, elegimos una característica fenotípica y al elegir una característica fenotípica también estamos eligiendo un genotipo. Eso se llama apareamiento preferencial, porque elegimos. Ahora, puede que pase que para determinadas características sea preferencial y para determinadas características sea al azar. Por ejemplo, los humanos no elegimos con qué grupo sanguíneo reproducirnos. No decimos, che, ¿quién es B? ¿O quién es AB? Vamos. No, no nos importa el grupo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo del panmixia o apareamiento al azar sería los humanos que no elegimos un determinado grupo sanguíneo para poder aparearnos. Es decir, puede que dentro de una misma población algunas características sean al azar, es decir, cumplan con la panmixia, y otras características no. Puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular la panmixia? Que no hay una elección del fenotipo y por lo tanto no hay una elección del genotipo. Porque queramos o no, al elegir un fenotipo,
ese fenotipo está dado por genes. Entonces también estamos eligiendo genes, queramos o no, en forma inconsciente. ¿Se entiende? Cuando una persona está eligiendo a otra con determinadas características de pelo, de piel, de ojos, de lo que sea, en realidad esas características están codificadas por genes. Entonces, estamos eligiendo un genotipo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bien, entonces, este proceso de panmixia, que estamos hablando de apareamiento al azar, se cumple cuando en determinado apareamiento, por ejemplo, no sé, yo cruzo dos homocigotas dominantes, esa cruza está determinada exclusivamente por azar. ¿Qué quiere decir esto? Esta tablita que ustedes tienen acá, que también la tienen en el cuadernillo, básicamente lo que nos está indicando es lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular las proporciones de las combinaciones genotípicas que van a resultar en una cruza, pero esto si tengo en cuenta que hay panmixia, es decir, si el apareamiento es al azar? Entonces, por ejemplo, si cruzo dos homocigotas dominantes, ¿cómo va a ser su frecuencia? Y D era la frecuencia genotípica del homocigota dominante, entonces va a ser D por D o D al cuadrado. ¿Cómo me va a quedar toda la descendencia? Toda homocigota dominante. Hago la cruza de una homocigota dominante con una heterocigota. ¿Cómo sería el cálculo? Y D era la frecuencia genotípica del homo dominante. H era la frecuencia genotípica del heterocigota. D por H. ¿Qué me dice? Me va a quedar la mitad de los individuos homocigotas dominantes, la mitad de los individuos heterocigotas. Homocigota dominante con homocigota recesivo. ¿Cómo calcularía? Y la frecuencia genotípica del homo dominante por la frecuencia genotípica del homo recesivo, que es R. ¿Cómo me queda todo? Toda la descendencia queda heterocigota. Y así se puede ir calculando, como dice acá, las proporciones de las distintas combinaciones genotípicas cuando se cruzan cada una de estas opciones. Repito, esto si consideramos que hay un entrecruzamiento al azar exclusivamente, es decir, que existe la panmixia. Entonces, obviamente lo pueden ir calculando, qué sé yo, obviamente si cruzo dos homocigotas recesivos, voy a tener que hacer la frecuencia de la genotípica del homocigota recesivo al cuadrado, y ¿cómo me queda todo? Y me queda todo homocigota recesivo. Entonces, tienen que haber escuchado alguna vez el concepto de más apto. Este individuo es más apto. Selección del más apto. La realidad es que la aptitud está un poco como desvalorizada, ¿sí? No se considera apto cualquier cosa, ¿sí? No es que, ay, este tiene lindos colores, es más apto. A ver, la aptitud únicamente está dada por la cantidad de descendientes que deja. ¿Qué quiere decir esto? Que el criterio para yo considerar si un individuo es más apto o menos apto es el número de descendientes vivos que deje ese individuo. Ese es el criterio que yo tengo que tener en cuenta para considerar si es apto o no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una combinación de alelos que me es favorable, en la siguiente generación, ¿qué va a pasar con esa combinación de alelos? ¿Va a estar menos o va a estar más? Más. Exacto, porque ¿qué dijo Darwin? Darwin decía, cuando un individuo tiene una característica favorable, como es una característica que le da algún beneficio, que lo vuelve ventajoso, en su descendencia esa característica va a aparecer más. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo una combinación favorable de alelos en mis genes, en mi genotipo, esa combinación en mi próxima generación se va a incrementar, porque es algo favorable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros relacionamos a la aptitud, o hablamos del concepto del más apto, que la realidad es que ya no se usa, la selección del más apto, el concepto de aptitud está dado únicamente por el éxito reproductivo. Es decir, si yo tengo mayor o menor éxito reproductivo, es decir, si puedo dejar o no más descendencia.
Y que esa descendencia viva, obviamente, porque si la dejo descendencia y no vive, no es éxito reproductivo. ¿Se entiende a lo que voy con la aptitud? Es un Sí. poco de lo que decía Darwin, esto de tengo una característica favorable, ejemplo, el cuello de la jirafa, y el cuello largo era más favorable que el cuello corto. Perfecto, es más favorable. Entonces, en la siguiente generación, esa característica que es más favorable va a aparecer más. Pero ese cuello está relacionado con una combinación de alelos, es decir, con un genotipo en particular que le dio el fenotipo cuello largo. Entonces, si ustedes lo llevan a la genética, ese cuello largo que tiene la jirafa está dado por un genotipo dado que lo lleva a tener ese fenotipo cuello largo. Entonces, ese genotipo que es favorable, en la próxima generación se va a ver aumentado. Entonces, por eso hay más jirafas con cuello largo en los descendientes. Bien, vamos a hablar un poco de la variabilidad. Ustedes vieron ayer, ya sea conmigo o con la Gise, que Darwin decía que dentro de una población hay variabilidad. ¿Y qué es la variabilidad? Es una característica inherente a la población, no hay algo ideal, sino que es como una gama de variedades. ¿Sí? Entonces, esa gama de variedades puede resultar más o menos ventajosa. Yo puedo tener una característica que me hace más ventajoso o una característica que me hace menos ventajoso. Pero entro dentro de la variabilidad. Es decir, en una población, si fuéramos todos iguales, no habría variabilidad. Entonces, hay experimentos que lo que hacen son experimentos de reproducción que han demostrado que hay una gran variabilidad oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno analiza el reservorio génico de una población, la realidad es que dentro de esos genes, dentro de ese reservorio genes, hay como una gran variabilidad latente que nos demuestra que existen las variabilidades en las poblaciones. Por ejemplo, a los criadores de palomas o a los que seleccionan artificialmente las razas de perros, no me pregunten si estoy de acuerdo o no, pero la realidad es que pasa. Es decir, miren, todos vienen del mismo ancestro. Pero fíjense, por ejemplo, acá la cantidad de razas de perros que existen, y en ese reservorio génico que existía originalmente, había muchos genes, había mucha variabilidad, y producto de la selección artificial que obviamente hicimos nosotros los humanos, hemos obtenido toda esta cantidad de razas de perros que existen actualmente. Entonces, el reservorio génico contaba con toda esa variabilidad y producto de la selección artificial pudimos ir obteniendo las distintas razas de perros que hay. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las palomas. Se busca que sea, bueno, Darwin era un gran experto en palomas y de hecho en sus libros habla mucho de las palomas. Y, por ejemplo, los criadores de palomas eligen aquellas que tienen características más vistosas, entonces cada vez crearon razas de palomas que son más vistosas y más atractivas, que tienen más cantidad de colores en su pico, en su plumaje, etc. Pero, ¿cómo medimos la variabilidad? ¿Cómo la podemos cuantificar la variabilidad? La variabilidad la podemos cuantificar de dos maneras. Una es por una técnica de electroforesis y otra es mediante la PCR, que ahora con el tema del COVID me imagino que por lo menos la habrán escuchado nombrar. No sé si saben un poco cómo es la técnica, pero por lo menos la han escuchado nombrar ahora con el tema del COVID, el PCR, me dio el PCR negativo, PCR. Bueno, la realidad es que son técnicas, estas que estamos hablando, que nos dan una idea o son herramientas para contribuir con la variabilidad. Esto, que es la electroforesis, es una técnica que se usa donde se coloca lo que yo quiero analizar y se le aplica como una corriente. Es como en un gel, por eso se llama electroforesis en gel en realidad. Entonces, se hace como una preparación, pero en criollo, lo que yo logro es aplicarle corriente a la muestra, entonces se van separando como fragmentos de esa muestra. El tema es que esta electroforesis tiene limitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, se analizaron enzimas, 18 enzimas de la mosca de la fruta. Entonces, había 9 de esas enzimas que cuando se les hacía la técnica de electroforesis no mostraban ningún cambio, y había otras 9 que sí
se mostraban distintas cuando yo las sometía a corrientes en la técnica de electroforesis. Entonces, ¿qué empezaron a pensar? Ah, si estas 9 son distintas, esas 9 enzimas son distintas, quiere decir que hay distintos alelos, ¿sí?, que están codificando para el mismo gen y por eso son distintas. La realidad es que esta técnica de la electroforesis se basa en propiedades eléctricas de las proteínas, y la mayoría de las proteínas son neutras, es decir, no tienen carga, salvo algunos aminoácidos que son ácidos o otros aminoácidos que son básicos, la mayoría son neutros. Entonces, claramente, cuando yo los coloco en esta electroforesis, la mayoría son indetectables, porque son neutros. Entonces no van a ir para ningún lado cuando yo les aplique corriente. Quiere decir que esta técnica, por ejemplo, de la electroforesis, no me sirve para las enzimas de la mosca, porque no tienen esta propiedad para poder separarse mediante corriente. Entonces, me puede conducir a un error. Yo pensaba que había distintos alelos codificando para un gen y la realidad es que no es así. Entonces, esta técnica tiene el error ese. Ahora, ¿qué se usa? Y lo que se usa en la realidad es la PCR. La PCR, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, ¿se acuerdan de la polimerasa, la ADN polimerasa, que la vimos en ácidos nucleicos? Esa enzima lo que te hace es multiplicar las copias de la muestra que vos tenés. Entonces, este estudio de la PCR, que de hecho por eso es el más confiable cuando te haces un hisopado por COVID, te demuestra la variabilidad en el ADN. Entonces, por ejemplo, te permite revelar algunas limitaciones que la electroforesis no te permitía. Por ejemplo, mutaciones. O por ejemplo, mutaciones que ocurren en una parte del ADN que es no codificante. Entonces, esta técnica PCR tiene mucho más precisión, porque te permite como analizar más puntualmente la variabilidad que hay dentro de un ADN. ¿Se entiende? Es solamente esto lo que tienen que saber, no es que tienen que saber cómo funciona la PCR, o cómo funciona la electroforesis, o que les vayamos a hacer la técnica, ¿sí? Bien. Vamos entonces con lo siguiente. Dentro de una población, como vimos, hay mucha variabilidad. Es decir, hay polimorfismo. Entonces, se necesitaba explicar cuáles eran las causas de variabilidad. Entonces había dos escuelas, una escuela que se llama seleccionista y una escuela que se llama neutralista. La escuela seleccionista decía que cualquier variación genética que un individuo tenía afectaba directa o indirectamente la aptitud, es decir, que lo hacía más o menos apto. Ya sea un aminoácido dentro de una proteína que codificara para enzima, ya te hacía más o menos apto a este individuo. Y lo que decía es que se mantenía esa variación gracias a la selección natural, porque recuerden que la selección natural, lo vimos ayer, es quien opera sobre la variabilidad. O sea, la variabilidad existe y la selección natural lo que hace es ordenar esa variabilidad. Entonces, ¿qué decían los seleccionistas? Cualquier variación genética que vos tengas te va a afectar directa o indirectamente a ese individuo. Lo va a hacer más apto o menos apto. Los neutralistas no opinaban lo mismo. Los neutralistas decían que la mayoría de las variaciones que hay son neutras. ¿Qué quiere decir? Por eso se llaman neutralistas. Quiere decir que la mayoría de las variaciones genéticas que nosotros tenemos no nos hacen más aptos o menos aptos, no influyen en la aptitud del organismo y por lo tanto no están relacionados con la selección natural. Entonces decían, bueno, ¿y cómo explicas vos la variación que existe? Entonces ellos dicen que las variantes, la variabilidad que hay dentro de una población, se debe a dos cosas: a las mutaciones y por otro lado, a algo que vamos a ver enseguida, que es lo que se llama deriva genética. Entonces ellos consideran que la mayoría de las variaciones que existen no me
no me aumentan o me disminuyen la aptitud del individuo, sino que lo que verdaderamente causa variación son las mutaciones y la deriva genética. Ya vamos a ver enseguida lo que significa la deriva genética. Básicamente, la teoría que se acepta es la de los neutralistas. Es como la teoría que cierra mejor, dirían. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? ¿Se durmieron? ¿Están callados? No, Dani. Muy aburrido, ecología, evolución, ni siquiera ecología. Muy aburrido, evolución. Es que nos encanta esta unidad. Ay, qué mala onda. Ya me tiró para abajo. Ya me tiró para abajo todo. Esta es la peor. Yo bueno. la puedo ver. Bueno, verdad historia esto. Bueno, pero son cosas interesantes, porque por ejemplo, a mi historia yo la detestaba también. Toda mi vida detesté historia, me fue mal, casi me la llevo, o sea, mal toda la vida. Pero la realidad es que esta por lo menos está relacionada con nosotros, chicos. Que las otras, historia, ponele, la realidad es que me cuentan de la Revolución Francesa y yo miro como, qué bueno. La mayoría de lo que nos explicaste, Dani, excepto por todo lo de la genética, lo hemos visto nosotros en filosofía. Bueno, sí, eso sí, yo también tuve filosofía y es verdad. Hay muchas de esas cosas que se explican en filosofía. Pero bueno, está bueno porque no es la primera vez que lo ven. Yo, por ejemplo, yo iba a naturales, entonces tenía todo un solo año y creo que me explicaron como lo básico nada más. Pero está bueno que lo hayan visto porque así no se hace tan tedioso. Recuerden que evolución es muy, son muy importantes los ejemplos, así como en ecología, y para los que han ido a rendir, saben que ecología y evolución son unidades que se preguntan mucho. Es decir, normalmente lo preguntamos bastante, nosotros en el examen y también la Facu pregunta bastante de ecología y evolución y son muy puntuales con los ejemplos. O sea, son ejemplos precisos y te lo preguntan tal cual con el ejemplo. Como saben que a nadie le gusta, pues por eso las pregunto, ¿sí? Bien, ¿están viendo el Bauer? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a hablar ahora de lo que nosotros llamamos el origen y preservación de la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la causa de la variabilidad? ¿Cuál es la causa de que todos seamos distintos, que en la población exista la variabilidad? ¿Hay una sola? No. No hay una sola causa para que todos seamos distintos y también tenemos que ver por qué se mantiene esa variabilidad, por qué preservamos la variabilidad y no se va perdiendo con el tiempo. Una de las causas de la variabilidad son las mutaciones. Un poco lo que decían, lo que vimos recién los neutralistas. Las mutaciones son la materia prima del cambio evolutivo. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, es lo que me da la variación sobre la que opera la selección natural. Pero las mutaciones, como lo vimos en ácidos nucleicos, son al azar y espontáneas. Entonces, es medio difícil, ¿por qué? Porque al ser al azar y al ser espontáneas, por ahí, si bien yo puedo decir, bueno, ocurren tantas mutaciones o en tanto voy a tener tanto número de mutación por gameta o tanto número de mutación por... Es la base sobre la que va a operar la selección natural. Recuerden que las mutaciones ocurren siempre, por más que se corrijan errores, eso lo vimos en ácidos nucleicos, igual van a haber mutaciones que quedan. Las mutaciones pueden ocurrir en los gametos o pueden ocurrir en las células somáticas. Si ocurren en los gametos, lo va a heredar mi descendencia. Si ocurre en las células somáticas, lo va a heredar la célula que surja por mitosis. Ahora, ¿se acuerdan cómo podían ser las mutaciones que lo vimos en genética? ¿Puntuales? ¿Qué significa Por una elección. mutación puntual? Muy bien, puntual, ¿qué significa? ¿Que ocurre en dónde? En un gen en particular. Eso es una mutación puntual, que me afecta un gen particular. Pero también ustedes vieron las cromosómicas, vieron las de número y vieron las estructurales, ¿se acuerdan?
de eso? Que lo vimos en genética. Bueno, Sí, sí. el efecto que produce una mutación, chicos, depende del gen que afecte. Porque me puede afectar genes estructurales o me puede afectar genes que regulan a otros genes. Entonces, el efecto que la mutación genera depende de qué gen afecte, básicamente. Entonces acá, fíjense que tienen el ejemplo, ahí le hemos puesto, del carnero de patas cortas llamado ancón, que lo tienen acá, pobrecito. Que es este que tienen acá, miren. Este que tienen acá es el carnero de patas cortas. Miren las patas, son extremadamente cortas. Básicamente, el ancón es una oveja de patas muy cortitas, que esto es causado por un alelo recesivo, estas patas hipercortitas. Entonces, en Nueva Inglaterra se produjo por endocría una raza de carneros de patas cortas, de ancones. Entonces, ¿por qué? Y porque la realidad es que como tenían las patas tan cortitas, no podían saltar los muros que se les ponían de piedra para que no se escapen, ¿sí? Pero luego, en Europa, se generó esta raza producto de una mutación que hubo de manera independiente, se generó otra raza de estas especies de ancones de pata corta. Entonces, primero, nosotros no conocemos qué provoca una mutación. Podemos saber, es verdad, que hay factores mutagénicos que me incrementan la tasa, como por ejemplo, ¿qué factores son mutagénicos? Los ¿Okay? ambientales. Por ejemplo, bien, por ejemplo, ¿qué puede ser? Los rayos ultravioleta. Perfecto, los rayos X, los rayos ultravioleta, algunas sustancias químicas, es decir, nosotros no sabemos lo que provoca una mutación, sí sabemos que hay algunos factores que pueden incrementar la tasa de mutación, pero no quiere decir que porque nos expongamos, inmediatamente nos genere una mutación. Tampoco sabemos dónde ocurren, en qué parte, qué gen, porque es al azar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mutación que afecta en genes que están relacionados con el desarrollo temprano de un individuo y regulan la expresión de otros genes, probablemente el efecto de esa mutación sea letal, es decir, el individuo no viva, o me produzca una alteración fenotípica enorme. Ahora, cuando yo afecto genes estructurales, genes codificantes, puede ser algo mínimo, que la mutación no me cause nada, o puede ser algo drástico, es decir, que la mutación me produzca un cambio enorme en ese individuo. Cuando nosotros analizamos el ADN, se encontró, que existían fragmentos de ADN, segmentos de ADN, que se llamaban tramposones. Transposones. ¿Qué significa eso? Cuando se empezó a analizar en profundidad el ADN, se descubrió que existen segmentos del ADN que se duplican solos y que tienen la particularidad de que pueden ir saltando, diríamos, pueden ir ubicándose en otras partes del cromosoma, del ADN, o directamente pueden pasarse al genoma de otra especie. Entonces, estos tramposones, como tienen esta particularidad de que se duplican solos y pueden ir cambiándose de lugar en el genoma, son segmentos de ADN. Obviamente pueden también tener una mutación. Entonces, al tener una mutación y al ir cambiándose, me puede provocar efectos distintos, porque les repito, dependiendo de qué gen me afecte, será el efecto que tenga mi mutación. Puede ser una mutación mínima que yo ni me dé cuenta, o puede ser una mutación heavy, diríamos. Puede ser una mutación importante. Generalmente cuando se afectan genes que controlan la etapa temprana del desarrollo de un individuo, o que controlan a genes que regulan a otros genes, la mayoría de las veces el efecto de la mutación es heavy, es decir, produce cambios drásticos o directamente esa mutación es letal, es decir, el individuo directamente se muere. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. esta es una de las causas de variabilidad, una sola. Vamos con otra, la reproducción sexual.
básicamente es el mecanismo más importante que hay de la variabilidad. Es decir, gracias a la reproducción sexual, nosotros obtenemos nuevas combinaciones genéticas, producto de la unión de la gameta óvulo con espermatozoide, y la variabilidad se produce por tres cosas. Por el crossing over, que lo vimos, que es esta recombinación de cromosoma paterno y materno, porque los genomas de los padres se combinan al azar, yo no sé qué se combina con qué, y porque recuerden que cuando se forman las gametas, y esto lo dijo Mendel, hay una distribución independiente de los cromosomas en la meiosis. Es decir, cuando yo formo mis gametas, la gameta del padre o la gameta de la madre, los genes que van a esas gametas se distribuyen en forma independiente. Entonces todo esto contribuye a la variabilidad. Obviamente en individuos que se reproducen en forma asexual, hay casi, la descendencia que surge es casi idéntica a los padres. Ahora, el problema de la reproducción sexual es que no es tan buena como uno parece. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es más costosa, es más riesgosa. Miren, si nosotros comparamos la reproducción asexual con la sexual, casi les diría que la única ventaja que tiene es que me aumenta la variabilidad. Porque reproducirse sexualmente es bastante desventajoso. ¿Por qué? Porque es costoso, porque implica pérdida de tiempo y esfuerzo, porque cuando un animal se quiere reproducir con otro, o un individuo se quiere reproducir con otro en forma sexual, es más fácil de ser depredado en la búsqueda de la pareja o en el cortejo. Entonces, la realidad es que la reproducción sexual tiene más desventajas que ventajas. Entonces ustedes me van a decir, ¿y por qué si es tan desventajosa se sigue manteniendo la reproducción? Si es tan ineficaz y es tan riesgosa, ¿por qué la reproducción sexual no se elimina por selección natural? Y nos empezamos a reproducir todo por selección asexual, bueno, o por reproducción asexual. Hay distintas hipótesis que explican por qué se sigue manteniendo la reproducción sexual aun cuando es ineficaz y riesgosa. La primera, no es tan aceptada, se denomina principal padrino de boda, y lo que explica es que, como el ambiente cambia mucho, los hijos nacen en condiciones distintas a las que vivían los padres. Entonces lo que te permite la reproducción sexual es que haya una gran cantidad de genotipos y entonces muchos de esos hijos, o algunos de esos hijos, estén adaptados a vivir en esas condiciones nuevas y otros no. En criollo, básicamente, como el ambiente cambia, los nuevos descendientes de esa generación van a estar frente a condiciones ambientales que son distintas a las que estaban sus padres. Entonces, como la reproducción sexual me da variabilidad, algunos van a tener las características para poder adaptarse y otras no. Esta no es la teoría que más se cree que sea verdad. Se duda entre estas dos, pero aún falta como bastante información para poder decidir cuál de estas dos es la verdadera. ¿Qué significa el banco enmarañado? Otra teoría de por qué se sigue manteniendo la reproducción sexual. El ambiente es muy diverso, pero al ser muy diverso, te ofrece muchas oportunidades distintas, pero es limitada. Entonces, ¿qué te permite la reproducción sexual? Evitar que los individuos compitan entre sí o compitan con parientes cercanos. ¿Por qué? Porque como son distintos, porque provienen de la reproducción sexual y no son todos iguales, entonces es raro que compitan entre sí, o sea, con sus parientes cercanos, porque son distintos entre sí. Por ejemplo, hay un ejemplo dice, bueno, si usted viviera en un pueblo, lo tienen tal cual en el apunte, y tuviera todos hijos, vos no querés que sean todos médicos, porque si el pueblo es pequeño, todos son médicos y es todo lo mismo. Vos querés que algunos sean médicos, otro abogado, otro... Es decir, cuando vos haces un proceso de reproducción sexual, como son todos distintos, lo que vos lográs con eso es que haya variabilidad entre la descendencia. Entonces que, como te da muchas oportunidades y son todos distintos, no va a haber tanta competencia entre ellos, porque todos van a ser distintos. La tercera teoría es la de la reina roja, que habla de una coevolución.
¿Qué quiere decir? Dos especies que evolucionan a la par. Entonces, como hay especies que coevolucionan entre sí, los cambios tienen que ser rápidos. ¿Para qué? Para que cuando uno se adapte, el otro pueda compensar rápidamente esas adaptaciones. Entonces, básicamente, la reproducción sexual lo que me da es plasticidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Como me da variabilidad, me permite que cuando uno se adapta, una especie, la que está coevolucionando también se pueda adaptar. Entonces me da esto que se llama plasticidad. Entonces, les repito, si ustedes me preguntan, bueno, y Dani, ¿cuál es la más acertada? Esta seguro que no. Es decir, todavía falta información, pero generalmente estamos entre estas dos, entre la del banco enmarañado y la reina roja. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, muchachos, entonces, vamos a llegar hasta acá con el tema de la teoría de evolución. Mañana seguimos con esta teoría. Vamos a arrancar desde donde dejamos. Hemos visto nada más como fuentes de variabilidad, las mutaciones y la reproducción sexual. Mañana vamos a seguir avanzando. Les pido porfa que vayan leyendo la unidad, así no se les hace tan tedioso. Los que estén con la GICE, no se hagan problema, que igual van a seguir avanzando, ¿sí? Y los que hayan estado hoy presentes, lo mismo, mañana van a avanzar con ellos. Les mando un beso enorme y que tengan un lindo día. Hasta mañana. Chao, Dani. Chao. Chao. Gracias. Dani, nos vemos. Chao, Dani. Chau, chau. Que tengan lindo día.